1.4 del Imperio zarista a la URSS. El Imperio zarista. El Imperio zarista fue un régimen político también llamado autocracia zarista, donde el zar era el emperador, era el monarca con un poder absoluto, equivalente a los reyes o emperadores de los demás países europeos. Era una monarquía absoluta y teocrática, que era la cabeza de la Iglesia Católica Ortodoxa. Los pilares del Estado zarista eran principalmente 4: la nobleza, a la cual pertenecía el zar, el clero, los jefes de la Iglesia Ortodoxa Católica, los jefes del ejército zarista y la burocracia imperial, el aparato de Estado del zarismo. El zarismo se caracterizó por una alta y profunda represión contra toda oposición política al régimen. Crearon la policía política secreta contra los opositores, también llamada Okhrana en ruso. Se crea un parlamento llamado Duma, que en realidad tenía escaso poder porque el poder se concentraba de forma absoluta en el zar. En la foto central está el último zar de Rusia llamado Nicolás II. En esta imagen observamos precisamente al zar Nicolás II con su grupo privilegiado, su esposa y toda una serie de la corte zarista, con coronas de oro, con piedras preciosas, vestimentas extravagantes, muy lujosas. Por otro lado, en esta imagen vemos el extremo que había en Rusia de las familias pobres, en este caso una familia campesina pobre, y vemos precisamente este contraste, esta contradicción de la diferencia social. Claro que esto trae muchos problemas al interno del país. Se crea una serie de partidos políticos que luchan contra el poder del zarismo. El primero es el Partido Constitucional Demócrata, KD, por sus siglas en ruso. Sus militantes o sus miembros eran conocidos como cadetes, precisamente por las siglas. Estaba formado por las minorías burguesas urbanas, es decir, los capitalistas, los empresarios, etc., de ideología liberal. El siguiente partido opositor al zarismo es el Partido Socialista Revolucionario. Representaba los intereses del campesinado ruso, que era la mayoría de la población en el Imperio Ruso, el campesino. El siguiente partido opositor al régimen zarista fue el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Representaba a los obreros industriales, a los trabajadores de las fábricas, de las empresas y a los sectores intelectuales progresistas. Eran dos corrientes, socialistas, marxistas. La principal era la bolchevique, que era el sector socialista más radical, que era una revolución profunda, un cambio social profundo, y los mencheviques o socialistas moderados, que querían un cambio profundo, sí, pero poco a poco, por medio de reformas, etc. Eran los tres partidos principales que se oponían al régimen. La crisis interna de Rusia, los conflictos sociales, los privilegios cada vez más ofensivos de la corte zarista, la vida de cada vez más pobreza de los sectores populares, el campesino, el obrero, etc., la organización de los diferentes partidos políticos lleva a que en 1905 se provoque la revolución de 1905 en Rusia. Esta también fue promovida y provocada porque Rusia fue derrotada por Japón en una guerra que tenían por territorios de Asia. También se inicia toda una serie de protestas a partir del llamado Domingo Rojo, que fue una manifestación masiva de trabajadores, de obreros, de campesinos pobres que le pedían al zar que les diera derechos y les diera alimento. El zar manda al ejército y son masacrados miles de trabajadores rusos. Se le llama Domingo Rojo porque la nieve que cubría la plaza central fue cubierta de sangre y se veía obviamente de color rojo.
Se radicalizó las posturas en el país, el zar se radicaliza, reprime con más fuerza, los partidos políticos también se radicalizan y luchan con más fuerza contra el zarismo. Esto obligó al zar a impulsar reformas, respeto de las libertades cívicas, ampliación de la ley electoral, la concesión a la Duma o Parlamento de poderes legislativos, nacimiento de los soviets. En San Petersburgo y Moscú, que eran las principales ciudades de Rusia, los soviets eran consejos de trabajadores, campesinos, pero también de obreros y de soldados que ya no querían estar en guerra en 1905. Esto fue y permitió que el zar Nicolás II pues mantuviera su carácter autocrático, es decir, prometió reformas pero no las cumplió, ¿no? Durante este último periodo del zarismo se dio la industrialización acelerada que permite al país incorporarse a la era moderna, es decir, al capitalismo, la construcción del Transiberiano, que era un ferrocarril que atravesaba toda Rusia, se promueve la integración de importantes núcleos obreros en sindicatos, fuente de intensa actividad revolucionaria clandestina por parte de los partidos opuestos al zarismo, la guerra ruso-japonesa, que es derrotada Rusia, en San Petersburgo se da el Domingo Sangriento, se forman los soviets, el clamor para la redacción de una constitución y la aprobación de reformas agrícolas, la fuerza campesina se incrementa, el fracaso de las tres dumas o los tres parlamentos, convocadas para dar respuesta a las peticiones populares, más la importante derrota militares en la Primera Guerra Mundial, lo vamos a ver más adelante, da lugar a la Revolución Rusa de 1917, donde el zar Nicolás II abdica, es decir, renuncia, el 2 de marzo de 1917, y se dan las primeras elecciones a los soviets. El Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial. Al Imperio Ruso aún le toca participar como imperio al zar Nicolás II como jefe del Estado en la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver qué sucedió. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Rusia formó parte de los países de la Entente. El zar tuvo el apoyo de empresarios e intelectuales liberales que querían expandir los territorios del imperio. Sin embargo, la guerra vino acompañada de graves problemas económicos y sociales al interno del país, que fue aprovechada por los partidos de oposición. Durante la guerra hubo periodos de hambruna y frío que mermaron el espíritu combativo del ejército y la población. Cerca de 8 millones murieron en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Se culpó al zar de haber llevado a Rusia al desastre de la guerra. En 1917 inicia en Rusia, a la mitad en plena Primera Guerra Mundial, una guerra civil que obliga a esta nación a abandonar la guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1918, Rusia firmó en Brest-Litovsk, una ciudad fronteriza en el país de Bielorrusia, que tiene frontera con Alemania, un tratado de paz con Alemania, con Austria-Hungría, con Bulgaria y con el Imperio Otomano, en el cual Rusia pierde partes importantes de su territorio. Para esta época, para este año de 1918-19, en que se firma el Tratado de Brest-Litovsk, en Rusia ya se había dado la revolución socialista y en esta época el Tratado de Brest-Litovsk es firmado ya por un gobierno socialista, por el primer gobierno socialista, por el primer Estado socialista del mundo.